Muy bien, pueden ver en mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a iniciar entonces. Hoy es 10 de mayo del 2021. Vamos a aperturar y hoy día mismo también vamos a terminar el- la unidad número 8 respecto al tema de precio. Bien, la presión es una, es una magnitud, ¿ya? Derivada, si queremos llamarle desde la clasificación. Vamos a apuntar por acá, por favor. Acá tengo unas imágenes también. Tipo resumen, ya saben cómo se trabaja, ¿no? Entonces la presión es una magnitud cuya ecuación es bien simple. Miren, presión es igual a la fuerza dividida entre el área. Entendiéndose de que la fuerza, que ya hemos visto, se mide en newtons, ¿sí? En newtons. Y el área o superficie también se mide en metros cuadrados. Y newtons entre metros cuadrados equivalen a pascal. Así se llama la unidad de la presión en el sistema internacional. Así se conoce, pascal. ¿Ya? Pascal. Existen otras, como el bares, ¿no? El PSI. Existen varios. Seguramente ustedes ahí, cuando han mandado a parchar su llanta de su moto, ¿no? Habrán visto que algunos parchadores pues utilizan un instrumento, ¿no? Que mide el- la presión, ¿no? Y ahí está en distintas medidas, pascal, bares, ¿no? En libras pulgadas cuadradas, PSI, ¿no? Existen distintas unidades, incluso en kilogramo por metro cuadrado, ¿no? Pero acá vamos a trabajar con el pascal, ¿ya? En el sistema internacional, la unidad de medida, en el sistema internacional, la unidad de medida de la presión es el pascal. En honor pues a Blaise Pascal, ¿no? Un científico de hace muchos años. Bien, existe también eh, otro tipo de presión, ¿no? La presión que normalmente decimos nosotros, no, no me presiones, ¿no? O me siento muy presionado, ¿no? Ese tipo de presión no se va a tratar acá, ¿no? La presión social, la presión familiar. Existe, eso es cierto, pero no se trata acá, ¿ya? No se calcula, no se cuantifica. La presión realmente va a aumentar o va a disminuir dependiendo del área donde se aplique. Me explico. Y le voy a poner con ejemplos. Fíjense ustedes, cuando están en la cocina, ¿no? O han visto que su mamá o la que cocina, que prepara los alimentos, se agarra un cuchillo, ¿verdad? Y dice, no corte este cuchillo, no tiene filo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacen normalmente? ¿Qué hacen cuando el cuchillo no tiene filo? A ver, cuéntenme. Le botan, compran otro. Se le da fila, profe. ¿Y en qué se le No, afila? le echa filo. En qué se le afila? No, una piedra. Es una piedra, ¿no? Esta piedra debe tener unas características muy particulares para ser considerada pues, un afilador, ¿verdad? Tiene que ser pues de un Sí, material, profe. ¿no? Que desgaste, tipo lija, como dice el compañero. O a veces también pasa por acá, por la cuadra, un señor que viene, ¿no? A filo, tijeras, cuchillos, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. Y tiene ahí una maquinita, ¿no? Bien simple, donde gira una especie de esmeril, va girando, va girando, va girando y ahí va poniendo una de las caras de la tijera o del cuchillo, ¿verdad? Lo que realmente está haciendo, jóvenes y señoritas, lo que realmente está haciendo es desgastar, gastar, reducir la superficie o área de ese lado, ¿ya? De tal manera que cuanto menor sea el área,
con una mínima fuerza se ejerce una gran presión. Repito, cuanto menor sea el área, con una mínima fuerza se ejerce una gran presión. Y estamos entrando, otro caso, mire, en las vacunaciones. Si ustedes han visto cómo se ponen vacunas o cómo han puesto una inyección a alguien, ahora han visto pues que la punta de esa jeringa, de esa aguja hipodérmica, pues tiene un área, ni siquiera lo puedes ver, ¿verdad? Simplemente para ti es un punto que no puedes dimensionar. Pero si nosotros aplicamos un microscopio ahí, podríamos ver su área. Entonces es un área muy pequeña. Por eso, ¿no? Los técnicos que aplican las vacunas no necesitan aplicar pues una fuerza grande para poder penetrar la piel de las personas. Una simple fuerza y listo, ya está. ¿Por qué? No olviden, a menor área, mayor presión. Ahora, lo contrario, a mayor área, disminuye la presión. ¿Dónde se utiliza esto? Ejemplo, bueno, ahorita no hay circos, ¿no? Yo me recuerdo antes en los circos, visitaban las ciudades, había un espectáculo ahí, ¿no? En donde una persona se acostaba en una cama de clavos. Ahora han visto ustedes, aunque sea por fotografía. ¿Llegaron a ver? ¿No? Y eso también se explica, no es que la persona tenga superpoderes, ¿no? Ni que forme parte de Dragon Ball. Para nada. Sino es que estamos utilizando ese mismo principio. ¿Cómo que el mismo principio? Acá tengo una imagen de una cama de clavos, a ver. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Justamente en un canal que yo sigo de experimentos. Permítanme mostrarles. Acá podemos ver un niño, ¿no? En una cama. ¿No? Hay una mesa también, ¿no? Y esa mesa, como pueden ver, tiene muchos clavos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no el clavo no se introduce en el cuerpo? Precisamente, como hemos aumentado, o sea, si se tratara de un solo clavo, obviamente, ¿no? Va a sobrepasar tu piel. Pero como hay muchos de ellos pues a su vez hace que aumente el área en el cual se está sosteniendo el peso. Y el peso es una fuerza. ¿Sí? El peso es una fuerza. Entonces no sobrepasa el punto de rotura de la piel y normalmente pues da el efecto de magia, ¿no? Miren que se está echando ahí. Incluso hay experimentos en donde se somete un globo a una superficie formada por puntas de clavos. Permítame compartir esta imagen. Ahí está, miren, ve, ¿no? Y no revienta, o posiblemente no reviente muy rápidamente, a diferencia que se le presionaría sobre un solo clavo. ¿Ya? A mayor área disminuye la presión. Vamos al campo de construcción civil, que seguramente ustedes han visto. Cuando construyen una casa, ponen nuevamente columnas, ¿verdad? Columnas, ¿sí? Habrán visto, ¿no? No columnas, no de madera es otra cosa. Columnas. Pero en la base, o sea, cavan, y en la base donde va a estar sentada la columna, ponen lo que los albañiles llaman una zapata, ¿cierto? Que no es otra cosa más que un enmallado de forma rectangular, y lo que hace ese enmallado es aumentar el área donde va a sentarse el peso de esa columna. ¿Por qué hacen eso? Para evitar de que la columna comience a hundirse en la tierra. No sé si ustedes habrán visto eso. ¿Vieron cómo construyen las casas? Sí, ¿verdad? Muy bien.
Hay otro tipo de... Los líquidos, por ejemplo, el agua en estado natural, también tienen lo que se conoce como tensión superficial. No tanto viene al tema, ¿no? Pero para hacerles notar, a veces aquí en la Amazonía, en la selva, podemos ver animalitos pequeños, insectos, arañitas, mosquitos, que pueden literalmente caminar en el agua, porque este líquido tiene una tensión superficial, ¿no? Es otra cosa, pero les pongo en perspectiva. Otro ejemplo de área, miren, cuando ustedes habrán visto películas donde se están filmando pues en la nieve, y normalmente las personas para que caminen en la nieve se ponen unos zapatos que parecen pues raqueta de tenis. No sé si ustedes habrán notado eso. ¿Con qué finalidad? ¿No? Con la finalidad de que aumente el área en la cual se está posando el pie, y el pie obviamente soporta el peso de la persona, y con esto evitar de que se hunda en la nieve, ¿no? Con ese objetivo. ¿Sí? Ejemplos clásicos de presión. Sí, Francisco, ¿tienes alguna consulta? No, doctor, no está con mi internet recién pude conectar, no sabía que era activado el micro. Ah, listo, no hay problema. Entonces, resumiendo, recapitulando, la presión es fuerza entre área. La fuerza ya hemos visto, ¿no? Es una magnitud también. Se mide en newtons, y el área o superficie en metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, newtons entre metro cuadrado es pascal. El pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Hay una regla bien sencilla: a mayor área, menor presión. Ojo, que no estamos hablando de la fuerza. La fuerza puede ser la misma, ¿ya? La fuerza puede ser la misma. Para que aumente la presión, el secreto es reducir el área. Hemos puesto ejemplos, ¿no? El clavo, la cama de clavos, lo que nosotros llamamos echar filo a la tijera, al cuchillo. Lo que normalmente es echar filo es reducir aún más el área de una de las caras laterales con las cuales uno va a cortar. Por eso la mamá con una mínima fuerza puede cortar carne, los vegetales, ¿no? Las tijeras, el mismo principio. El machete, el mismo principio. ¿Qué más? El hacha, el mismo principio, ¿verdad? ¿Ya? Esa es la presión. ¿Ok? El área, cuanto más pequeño el área, ¿ya? Más aumenta la presión. Casos contrarios, para evitar de que por presión del peso se hunda, por ejemplo, las columnas de una casa, lo que hacen los albañiles, donde cavan, ponen pues un enmallado tipo rectangular, ¿no? Muchas veces más grande que las dimensiones de la columna, para evitar de que la columna pues que va a soportar el peso de la casa se hunda en el piso, ¿no? Se hunda en el suelo. Normalmente hacen eso porque van en verdad pues acá en la selva, y sobre todo en el Perú, difícilmente pues una casa se construye según como manda el reglamento, ¿no? Porque primero se multiplican los costos, y segundo pues porque no hay mucho presupuesto para hacer una casa, ¿no? Realmente es así. Uno va a construir su casa a veces poco a poco, ven, ¿no? Y los albañiles ya empíricamente saben cómo deben construir. ¿Ok? Bien. Existe otra medida de presión, jóvenes, que es la presión que ejercen los gases o los líquidos sobre los cuerpos. Ustedes saben que acá en el planeta Tierra, debido a nuestra gravedad, nosotros alrededor del planeta rocoso existe pues una capa de gas que nos acompaña, que nosotros llamamos atmósfera.
que es un conjunto de gases, en su mayoría nitrógeno, pero también hay dióxido de carbono, hay vapor de agua, hay oxígeno. Y ustedes saben que el gas tiene masa y por lo tanto tiene peso. Si no, ustedes al inflar un globo, ¿no?, pueden pesar tranquilamente, ¿no?, cuánto es su peso. El gas, no porque sea muy voluble, no vayan a pensar que no tiene peso, ¿eh? El gas tiene peso. Y arriba de nosotros pues hay toneladas de gas. Entonces lo que se considera es que nuestro cuerpo, acá en la Tierra, está soportando una presión atmosférica. ¿Sí? Una presión atmosférica. Esta presión atmosférica va a aumentar o va a disminuir según a qué altura estemos sobre el nivel del mar. Si estamos en una playa en el mar, entonces podemos decir que estamos a una atmósfera de presión. Pero a medida que nosotros vamos ascendiendo en altura, esa presión atmosférica va disminuyendo. Y claramente a nuestro cuerpo ese cambio, si nosotros seguimos subiendo, y es un cambio muy brusco, nuestro cuerpo lo siente, ¿no? Por ejemplo, los que han viajado a Puno, Cusco, a La Oroya, ¿no?, van en ómnibus, pero ese ómnibus en menos de 24 horas está en 4000 metros de altura. ¿Qué efectos tiene eso en el cuerpo humano? Si tu cuerpo ya está acostumbrado, todo claro, es un síntoma. ¿Por qué pasa eso? Hay una explicación científica. Tu cuerpo está acostumbrado, no sé, tú tienes 20 años de vivir bajo una determinada presión atmosférica. Las arterias de tu cuerpo, las que irrigan sangre oxigenada, están recubiertas por una capa fina, tipo tubular, y están acostumbradas a funcionar bajo esa presión. Cuando rápidamente subes en la altura, ¿qué pasa? Disminuye la presión atmosférica. Entonces, un efecto de la altura es que te sangra la nariz en algunas personas. Porque en las narices hay pues arterias muy delgaditas que a veces como el corazón está acostumbrado a trabajar a una presión de una atmósfera, sigue bombeando a esa presión. ¿Qué pasa? Se rompen esas arterias. En algunas personas la falta de oxígeno, porque a más altura el oxígeno se va haciendo más raro todavía, les genera pues mareos, náuseas, incluso vomitan, y hay personas pues que tienen una descompensación y la pasan súper mal, ¿verdad? Como hay también otras que les va y les viene, ¿no? Normal. A más altura, jóvenes, va disminuyendo la presión. Regresamos acá a nuestra selva. El clima también es causante de variaciones en la presión atmosférica. Me explico. Cuando va a llover, la presión atmosférica baja, ¿sí?, disminuye, así rápidamente, disminuye. Entonces, una persona que en su momento ha tenido un accidente, ya tiene un trauma en uno de los huesos de su cuerpo, normalmente lo que hacen o lo que hacían antes era, como ya no podía ser una persona adulta, esa parte de su hueso y no iba a poder crecer, le ponían pues un metal, ¿verdad?, que normalmente era platino. El platino es un metal altamente costoso, es muy costoso. Entonces, el metal, jóvenes, cuando es sometido a diferencias de presión o a variaciones de presión, cambian de temperatura rápidamente. Por eso las personas que tienen esos metales en el cuerpo, ¿sí?, y cuando va a llover baja la presión atmosférica, entonces hay una variación de temperatura en ese metal. Y ellos sienten, porque está en su cuerpo, pues, por más mínima que sea, lo sienten. Algunos les da picor, les da comezón. Incluso en la casa hay alguien así, ya saben, ese es preciso, ese es certero, dice, ¿no? Va a llover. ¿Cómo sabe? Me comezón acá, ¿no? Habrán escuchado o han visto, no sé si ustedes han visto. ¿No? Ya pues después se ha tomado como a broma, ¿no? Va a llover, ¿cómo te comezona? Le dicen, ¿no?
¿no? Bien, este, ¿qué más? A ver, eh, también estas variaciones de presión hacen que a veces se vaporice agua muy rápidamente. Mm, ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Un experimento que seguramente que en algún momento ustedes van a poder hacer. Ustedes saben, pues hay en jeringas, ¿verdad? Las jeringas en las puntas están, mm, en las puntas están, las agujas, ¿ya? Y en esas jeringas nosotros podemos notar, es de plástico, ¿verdad? Nosotros podemos notar, cuando jalan, chupas un poquito de agua, ¿no? Poquito, ¿no? Unos mililitros. Luego tapas la punta y succionas, ¿no? Y succionas, este, alrededor de esa jeringa se forma como gotitas de agua. O sea, vaporizamos agua, no hacemos hervir, generamos vapor de agua. ¿Por qué pasa eso? La naturaleza odia el vacío, y si hay algo con que suplirlo o rellenarlo, este, si hay algo con que suplirlo o rellenarlo, eh, lo va a hacer. Entonces, cuando uno jala la jeringa, genera un vacío, y ese vacío, para que no quede vacío, el agua se convierte en vapor y llena ese espacio. De esa manera se genera vapor de agua sin la necesidad de someterla a fuego. ¿Mm? La presión atmosférica, muchos se preguntan cómo se ha medido. Inicialmente fue un científico llamado Torricelli, ¿no? Que utilizó pues mercurio. Ustedes saben que el mercurio pues es un metal, es un metal líquido. ¿Ya? Es raro en naturaleza, es el único metal líquido. Un alumno. Entonces, ¿qué hizo? Cogió un tubo de casi 1 metro, ¿ya? Y puso ahí líquido de mercurio, y tenía pues en un recipiente más grande más mercurio, ¿no? Tapó la punta y volteó el mercurio sobre la bandeja contenedora, y observó pues que no caía todo el mercurio. ¿Por qué? Porque alrededor hay una presión, la atmósfera realmente está empujando el líquido, ¿no? Y llega hasta esta altura, 760 mililitros, pero milímetros, no mililitros, milímetros de mercurio. Es la presión atmosférica que se maneja, ¿sí? Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Es una atmósfera. En realidad la presión atmosférica es muy alta, sumamente alta. Cuando ustedes cogen una pajilla, o como se llama pues una cañita, ¿no? ¿Han visto la cañita? Para tomar su gaseosa, para tomar su refresco, ¿no? Tú lo que haces normalmente, ¿no?
tú lo que haces normalmente es succionar, esa es la palabra, succionar el agua, ¿no? Perdón, que el aire, estás succionando el aire, no succionas el agua realmente, succionas el aire. ¿Y qué ganas con eso? La presión atmosférica, como has dejado un vacío, empuja el líquido, ¿no? ¿Y hasta dónde lo empuja? Lo empuja hasta tu boca, pues, ¿no? Entonces ustedes pueden pensar, que es tu fuerza de tus pulmones lo que está haciendo eso. En realidad no, es la presión atmosférica. Fíjense, en Mandelburgo, una ciudad, se hizo este experimento. Se cogió una esfera, ¿ya? Imagínense una pelota que lo cortan por la mitad. Y esa mitad se sella al vacío, o sea, como que se lo chupan todo el aire. ¿Sí? Extraen todo el aire, ¿no? La presión atmosférica cierra completamente esa cavidad y no permite abrirlo. Se necesita en realidad unos 7 caballos de ambos lados para poder abrirlo. O sea, es enorme la presión atmosférica. Y justamente es lo que utiliza okay. Precisamente es lo que utilizan las plantas, ¿ya? ¿Cómo que las plantas? Claro, yo les había dicho en el tema de energía que las plantas utilizan la energía solar para, mediante la fotosíntesis, generar sus alimentos, ¿no? Pero ¿cómo llega pues desde el suelo esos líquidos, esos nutrientes? Gracias a la presión atmosférica, ya que desde el tronco hacia donde llega la rama, desde la rama hasta las hojas, hay unos microtubos pequeñitos y hacen el mismo principio que cuando nosotros estamos extrayendo pues para tomar otra gaseosita, igualito, ¿no? Entonces cogen esos nutrientes del suelo y los llevan a la hoja utilizando la presión atmosférica. Incluso ustedes han sentido la presión de un líquido cuando ustedes están en el río nadando y quieres bucear, ¿no? O sea, sumergirte aún más. El agua que te rodea ejerce una presión sobre ti. Si buscas un poco más de profundidad, 1,5 metros por ejemplo, vas a comenzar a sentir ya la presión del agua. O sea, tu pecho pues se cierra, se comprime, tus pulmones se compactan más, ¿no? Tus ojos se presionan, incluso hay un efecto como que los tímpanos comienzan a reventar, dicen, no, se reventó mi tímpano. Lo que pasa es que en realidad ahí en tus tímpanos, cuando en un momento buceas, se genera una burbuja de aire para que no entre el agua, ¿no? Porque cuando tú buceas no es que entre el agua a tus oídos, ni modo. Entonces cuando se va presionando más, cuando vas buceando más y más y más y más profundo, esa burbuja se hace más y más y más y más pequeña. Incluso puedes tener mal del buzo, ¿no? El mal del buzo normalmente, si ustedes preguntan a sus familiares que eran pescadores, ¿no? Si se enredaba la red, siempre había uno que buceaba, ¿no? A veces buceaba tanto de que todo el día estaba con dolor de cabeza, con malestar muscular. ¿Por qué? Porque cuando uno va buceando, el aire que uno respira, ustedes saben pues que no es 100% aire, oxígeno puro, ¿no? Es en gran parte también nitrógeno. Y a veces ese nitrógeno, por la presión, se cola ahí en el torrente sanguíneo y genera micro burbujitas pequeñitas.
Eso es malo y hasta cierto punto mortal. Por eso los buzos profesionales, esos que se sumergen metros abajo, que utilizan pues eh, una capa especial para que puedan trabajar. Por ejemplo, en las industrias de extracción de petróleo en el mar hay superficies, ¿no? Hay estaciones petrolíficas o gasíferas también que están ahí en el mar adentro, ¿no? Y abajo de él pues han perforado tubos, un hueco por ahí para extraer el petróleo. Esas tuberías necesitan mantenimiento, entonces contratan unos buzos preparados obviamente, y ellos, por ejemplo, para que bucen, mezclan o sea, a medida que van descendiendo, van cambiando la combinación de sus balones de oxígeno, van reduciendo nitrógeno, aumentando oxígeno y así. Terminan su chamba, ¿no? Para que no les mate el mal del buzo, no ascienden rápidamente, sino van ascendiendo lentamente, y ahí donde comienzan a emerger hay una cámara llamada cámara hiperbárica, que en la superficie de la Tierra simula un ambiente con alta presión, para que poco a poco el cuerpo vaya aclimatándose y vaya despojando esas burbujas a modo de gas. Si no se hiciera eso, se podría generar una enorme burbuja, ¿no?, de nitrógeno en la sangre, y eso terminaría matando a la persona, ¿no? Los que son mecánicos alguna vez, o si los que tienen moto alguna vez habrán ido a dar mantenimiento a sus telescopios, amortiguador delantero, ¿no? Y hay aceite, ¿cierto? Cuando el mecánico comienza a vertir el aceite, lo hace con sumo cuidado, mucho cuidado, que no genere una burbujita, porque la burbuja de oxígeno lo que hace es reducir la presión del líquido. Pasaría lo mismo en tu sistema sanguíneo. Si hay una burbuja muy grande, al llegar al corazón, hiciera que colapse el corazón. Terminaría después con un paro cardiorrespiratorio. O mucho peor aún, si llega al cerebro. Hubiera una sección del cerebro que moriría, ¿no? Situaciones que se presentan por la presión, ¿ya? Por la presión. Entonces, miren, nuestro cuerpo pues ha evolucionado, ¿no?, para poder sobrevivir a esta presión atmosférica. Entonces, cuando algún día pues la civilización tenga la tecnología para poder colonizar algunos planetas o lunas de nuestro sistema solar, pues cómo quizás cambiará sus cuerpos, ¿no? Porque no van a estar sometidos a la misma presión. Algo terminarán cambiando dentro de ellos. Miren el ejemplo de los astronautas que están meses ahí en la Estación Espacial Internacional, arriba. Al llegar a la Tierra han perdido un buen porcentaje de su masa muscular, porque arriba no la necesitan en realidad. Entonces requieren una terapia. Pasan otros meses en terapia para que puedan recuperar su masa muscular. Entonces, no es una idea romántica pues que se tiene de los viajes espaciales, ¿no? Que estarías tal como en la comunidad de tu casa, no, tu cuerpo está sometido a otras fuerzas, en este caso a microgravedad, ¿no? Incluso hay estudios que hacen los astronautas allá arriba respecto a cómo afectan pues la falta de gravedad, de la presión en las células del cuerpo, de las plantas, ¿no? Es interesante este campo de estudio. Muy bien. Otro de las aplicaciones de la presión en los fluidos es lo que se conoce como la prensa hidráulica. Acá está, mírenme. Y al ladito estoy poniendo la imagen de lo que seguramente ustedes habrán visto en un taller mecánico. Le llaman gata, ¿no? Si llevan un carro o algo que sea muy pesado y quieren levantarlo, trae la gata, dice, ¿no? Utiliza este principio, el principio de la prensa hidráulica, ¿ya? Estos son tubos, miren, tubos, donde se hace la fuerza es acá en fuerza 1. Cuanto más pequeño sea el área de este tubo,
y más grande sea el área del tubo 2, porque aquí es donde se levanta la fuerza, ¿no? Aquí es donde se levanta, mayor será la multiplicación de tu fuerza. Es más, esta gata siempre viene acá con una palanca, acá se pone una palanca, ¿no? Y ustedes han visto las palancas. Entonces multiplicas aún más tu fuerza. Y dentro, acá está este émbolo que va levantando. Y acá miren, este es más finito, este émbolo, bien chiquitito es, ¿no? En realidad es bien delgadito. Cuanto más delgado mejor. Y dentro siempre hay un recipiente contenedor de líquido hidráulico. Generalmente es aceite, ¿no? Y acá hay un depurador, es este. Se levanta el carro y para regresar a su lugar, acá le mueve y otra vez el líquido regresa. Regresa el líquido, ¿no? Es el mismo principio que utilizan, por ejemplo, los tractores, ¿no? Los tractores que remueven tierra, cavan, excavadoras, grúas, utilizan en algunos este principio, el principio hidráulico. ¿Por qué? Porque multiplican la fuerza realmente, multiplican la fuerza, ¿ya? Incluso en mecánica hay todo un campo para poder estudiar, toda una especialización para lo que son sistemas hidráulicos, toda una especialización para eso. O sea, son cursos aparte que tú sigues, te especializas, porque tienes que estudiar pues tecnología de tubos, de válvulas, sistemas, líquidos, densidades, una serie de cosas y detalles, ¿no? Cuando estos tubos de estos tractores se perforan, pierden toda su presión hidráulica y no sirven para nada, no se mueven, no sirven para nada después, ¿sí? La prensa hidráulica. Y acá debajo de la prensa hidráulica hay un caso que está resuelto, les recomiendo que vean, ¿ya? Es similar, viene en su evaluación, pero con otros datos, cambia el área y cambia, ¿ya? Pero es la misma, es el mismo, ¿ok? Es el mismo. A ver. Y con eso estaríamos terminando la parte teórica, en realidad no es mucho, miren, de este tema de presión. Si hay alguna consulta, duda, comentario, les escucho. ¿Nada? Nada, profe, todo bien. Se entendió, ¿verdad? Ahora, Sí, profe. déjeme aclararles algo. De repente le está pasando esto por su mente, cuando su hermano, su tío, su papá. Yo sé que en los centros preuniversitarios a veces dan una ¿cómo dice? Bastantes, por no decir exagerados casos de este tema. Y acá estamos en estudios generales, ¿ok? Como su nombre dice, generales. Vamos a ver puntos básicos.